Es el momento del año en que el velo que divide el mundo físico del espiritual se desvanece. Tiempo de cosechas, abundancia y festividad. Y también la fecha en que entidades del mundo espiritual visitan a los vivos con intenciones nada amigables. Prepárate para escuchar los orígenes del Halloween. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos este portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Hola, hola, bienvenidos a Misteria. Hola. Bienvenidos. ¿Qué temazo? Al temazo. Los orígenes del Halloween. Todo lo que ronda la celebración, el por qué se celebra como se celebra, y todo lo que hay de trasfondo que muy probablemente no sepan. Y aquí se van a enterar. Pero antes de eso, vamos a las redes sociales. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. De igual forma les pedimos que le den campanita para que reciban notificación cada que subimos video y nos ayudarían mucho dejándonos sus likes. De igual forma los invitamos a todas nuestras redes sociales como Misteria-Lo-Oculto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde podrán ver contenido extra de los episodios que tenemos aquí y también casos terroríficos que podrán disfrutar para una noche paranormal. Pero ahora sí, a todos ustedes, sé que si nos están escuchando es porque les gusta el terror, el ocultismo, las teorías conspirativas, los experimentos extraños, cosas tenebrosas, y si eso les agrada, entonces la noche de brujas, Halloween y todas esas cuestiones ha de ser su festividad favorita. O por lo menos dentro de las favoritas. O dentro de las favoritas, si no es que la más, y por algo están en este canal. En el Halloween, el día en el que Dulce o Truco, o 1-2 de noviembre que la calaverita, yo sé que estamos muy pegados, que tiene que ver y que hay relación. Vamos a centrarnos principalmente en el 31 de octubre, en el Halloween, tal cual, o lo que se conocía en ese entonces como el All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. ¿Verdad, Selma? Exacto, y para ustedes van a decir, ¿qué es eso? Porque esto viene desde justamente un inicio tanto en Reino Unido y Estados Unidos, y especialmente el origen del Halloween se sitúa en Irlanda y Escocia, donde estas poblaciones paganas comenzaron con la historia de lo que viene siendo el Halloween o Halloween, como esta Joana ahorita lo mencionó. Para el pueblo celta, el 31 de octubre era el día más importante del año, no solo indicativo de que terminaba su cosecha, sino también de que era el día para ellos la despedida del dios del sol. Entonces ya estamos hablando que entraba la oscuridad. Llamado Lugh, tiene un nombre bien extraño, Lugh, era el nombre de este dios del sol, era el dios que según la leyenda, moría para después renacer en la primavera, pero ahora viene el ocaso de este dios, el dios Lugh. Es hora de su muerte, y su muerte viene representada con el cambio de estación. Se empieza a sentir el frillito, se empieza a ver un poco más nublado, la luz del día dura menos horas, el sol en el firmamento dura menos horas, y vienen las cosechas de estas épocas. Ya saben que la calabaza, que la zanahoria, el trigo, también el maíz. Vienen todas este tipo de cosechas que venían muy asociados a la muerte del dios Lugh, que nos abandona para después regresar en primavera, pero con fruta, con abundancia. No se iba dejando en los muertos, sino con abundancia, con cosecha de la rica. Pero ¿se sabe por qué el Halloween era tan mágico para ellos? ¿Tú sabes, Joe, por qué era así algo tan especial? No solamente por lo que dices de la cosecha, porque ellos también... ¿Por qué podrá ser? Le daban... ¿Por qué podrá ser? Obviamente lo que todos sabemos, tenía un aspecto y una característica espiritual. A pesar de que era una fiesta pagana, para los celtas la noche del Halloween tenía la connotación espiritual. Y al tratarse de una noche que establecía el final del ciclo, como decíamos del sol, consideraban que también era una noche mágica ligada con la muerte. Así que ya sabemos por dónde va. O sea, ya sabemos. Lejos de sentir miedo de los espíritus y fantasmas, los celtas buscaban facilitar a los muertos su visita.
Lo que Ajá. nosotros hacemos en Día de Muertos. Si tú vives en México o nos escuchas de México, los demás países les decimos, nosotros saben que nos celebramos la muerte de una manera muy diferente a muchos otros países. Sí, Entonces, aquí los preparamos y les decimos, bienvenido, te voy a dar lo que necesitas para que vengas a mi hogar a visitarme. Justamente es lo que los celtas hacían con ellos. Y es lo que decía Joana, colocaban comida en las puertas de sus casas para honrarlos. Inclusive les dejaban una tipo de ofrendas como las calabazas para llamar la atención. La cosecha. Exactamente. Era como, miren, somos abundantes en esa época, lo vamos a compartir con ustedes. Exactamente, yo. Y justo es como tú lo decías, el cultivo propio de otoño era parte de lo que ellos rendían para que les fuera bien en las demás cosechas de todo el año. Entonces era la forma como de agradecerles. Y también encendían velas con vistas de ayudar a los espíritus a volver a caminar hacia la luz para que no se perdieran en el transcurso de su visita, por así decirlo. Así es, en esta época de cosechas les gustaba mucho hacer como grandes banquetes. Afuera de las casas reunían mesas, ponían estas velas y hacían grandes hogueras en donde también quemaban, por ejemplo, ¿no? Cosecha que es hora de quemar o cosillas así, y ofrendaban o se reunían a comer, a hacer gran festín. Había que la gran bebida, la gran comida, la gran alegría, porque era una época muy somos felices por la abundancia. Y cuidadito porque viene la cosa macabra. Era como una celebración de dualidad. Y ya vamos a entrar a esos terrenos, los terrenos que nos competen. Cuando llega esta temporada de Halloween, para los celtas, para los paganos, el velo que divide... Ay, le di un golpe es que me emociono, perdón. Golpeé, si escucharon ese ruido fue mi emoción. El velo que divide el mundo físico del espiritual se desvanece, se adelgaza o se retira completamente, para que los espíritus que están del otro lado del velo puedan entrar o salir a voluntad, como quieran. Como Juan por su casa pueden ir y visitar a los vivos, y no solamente familiares, como dice Selma, los que están recibiendo sus ofrendas, sino todo tipo de ser espiritual. Correcto. Cuidado. Y es lo que los celtas sabían que no únicamente podían visitarlos sus familiares, sino que al existir ese velo también podrían venir seres como del inframundo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Pues lo que era como tipo, ahora nosotros le llamamos decoración de Halloween, pero ellos lo que hacían eran ensuciar las paredes, poner cosas escalofriantes afuera, inclusive ellos trataban de usar máscaras y usar trajes efecto de aparentar que no eran esas personas para que esas almas no quisieran poseerlos. Y se confundieran. Y pasaran desapercibidos para ellos. Entonces la manera por la cual, o la forma por la cual ahora nosotros realmente decoramos las casas es porque ellos las ensuciaban, ponían huesos, ponían cosas espeluznantes, efecto de que alejaran a los espíritus de ese lugar. Los alejaran. Entonces, alejar eso al era lo espanto. curioso. Hay una frase, ahorita me acordé, Selma, que dice en paz descanse, quien era el dueño de la Isla de las Muñecas aquí en México. Ojalá haya un capítulo de la Isla de las Muñecas. En Xochimilco. Es muy conocida la Isla de las Muñecas. Entonces, el señor que era dueño, ya falleció, cuando se le aparecía este ente por el cual ponía todo esto como tipo allá en Irlanda, que ponen cosas en sus casas para alejar al espíritu. Algo muy similar pasaba aquí en México con este señor que se le aparecía una entidad. Yo digo que era como la Llorona o algo así. Entonces el señor ponía muñecas, ¿no? En toda su islita, en los árboles, justamente en la casa, para que se sintieran vigiladas. Exacto. Y el señor decía, era para espantar al espanto que venía por las noches y que venía por mí. Pues los celtas hacían lo mismo, gente. Espantaban a los espantos que rondaban las calles y que querían arremendarlos, llevárselos, asustarlos, o yo que muchas, sí, porque muchas su lógica leyendas, era muchas. como coherente al decir, bueno, pues si es algún ser que fue de mi familia, un alma, un espíritu, pues sabe llegar a mi casa, ¿no? Y sabe llegar a mi casa, entonces le voy a ayudar dejándole alimentos, la comida y prendiéndole velas para que ellos puedan tomar su camino. Pero esos seres a los cuales pueden venir de otros lugares y del inframundo específicamente,
y que puedan causarnos un daño o poseernos, pues entonces a esos vamos a repelerlos y vamos a aparentar que nuestra casa pues está abandonada, que aquí no hay nadie, que a efecto de que se alejen y no nos hagan daño. Entonces era como coherente en ese sentido. O sea, si es un espíritu que me conoce o estuvo aquí, él sabrá llegar. O sea, era como muy lógica su teoría. Pero si era un espíritu maligno que no tenía nada que ver con tu sangre, con tu familia y tu árbol genealógico, iba a llegar a ser maldad, iba a llegar a espantar. Y esos eran los espíritus que había que repeler. Entonces ensuciaban las casas, se ponían hasta las calabazas, ¿no, Selma? Se ponían las calabazas como si fueran una máscara, como si fueran un casco o algo, no sé, para confundir y que se fueran. Ahora sí, como les digo, para espantar al espanto, que venía a espantarlos a ellos. Pero bueno, ¿como qué seres, Joe? ¿Cómo qué seres podían venir? O sea, hay muchas leyendas. Les voy a platicar de uno en especial llamado Puka o Puka, que era un monstruo capaz de cambiar de forma y que se podía presentar en formas como caballos, gatos, cabras y perros. Además podía tomar formas humanas que podían confundirse y podía, no sé, ahí sí, si sabía que estabas casado, se convertía en tu esposa para confundirte y que pensaras que era ella y te acercaras, ¿no? Los encuentros con este ente se solían dar en lugares muy aislados. Estaba la aldea, pero él se aparecía hasta allá, en los caminos, en el terregal, en el monte. Entonces, en los pueblos con mucha naturaleza que tenían alrededor, pero sobre todo en los lugares muy aislados, era el lugar perfecto para que el Puka se te apareciera. Se decía que este ser se podía acercar a ti y te podía dejar que te montaras en su espalda. Ahí viene la leyenda, ¿eh? Era algo muy similar a un nahual, o sea, si te pones a pensar. Pero los nahuales te dejan montar su espalda, mana. No. Y nos vamos. Fíjate que una leyenda ahorita. El Puka sí. Me voy a meter un poquito en una leyenda que escuché. A ver. Justamente que era en un rancho. Ajá. Y la verdad es que esta leyenda la escuché en internet. No puedo acertar de que sea verídica o no. Pero comentaban que este señor iba de visita y para llegar a donde se encontraba el rancho tenían que pasar como un largo camino por caballo. Entonces, supongo que era parte como tipo terracería, pero los carros no podían pasar, entonces tenían que pasar con el caballo. Okay. Dice que durante el camino se encontró una niña y que esta niña pues la vio como indefensa y cosas así, le preguntó, oye, ¿y tus papás necesitas ir a casa o cosas así? Y que la niña solamente asentaba con la cabeza. No hablaba. Exacto, no hablaba. Entonces lo que él le dijo, mira, vamos a hacer algo, te voy a llevar con mi familia donde vivimos y pues ahora sí que tú vas a descansar en lo que amanece, porque ya era tarde noche, y pues ya vemos que ahora sí que con la policía qué podemos hacer para que te lleven con tu familia, con tus papás, porque puede que estés extraviada. Él iba en su caballo, se sube la niña con él y lo abraza, ¿cómo se llama? O sí, ahora sí de la parte del tórax, bueno, como del abdomen. Cintura, ¿no? Ajá. Iban avanzando. Él se percató que el caballo se empezaba a sentir cada vez más lento y como si estuviera más pesado. No sé si me explico, como si estuviera teniendo una carga. Ajá, una carga más pesada. Y entonces empezó a sentir como un calor muy fuerte mientras se sentía en la parte del abdomen, así como si algo le estuviera quemando. Y que de repente él como que voltea y ve que hay como un tipo, ahora sí le decía cabra, que lo sujetaba a él. No, de cállate, toda esa ¿qué? parte, y que le decía, ahora sí comienza a rezar, ¿no? No. Y entonces él dice, no me importa porque pues lo que tú reces yo ya me la sé. O sea, prácticamente así. Él empezó a avanzar y él estaba como en pánico total, ¿no? Porque él tenía miedo porque lo traía justamente atrás. Abrazado. Y exactamente, abrazado. Y él obviamente con la reacción, el calor que sentía, y lo estaba diciendo esta entidad como de una manera muy burlona. Ajá, exacto. No, entonces cállate, lo que él hizo fue empezar a orar una vieja como oración que le habían dicho su abuela. Ajá. Pero que no era muy popular.
Entonces él empezó a repetirla y de repente sintió como que lo liberaron, o sea, como que se liberó y le dijo, te salvaste porque esa sí no me la sé. No manches, solo como Entonces, dime una adivinanza, un trabalenguas que no me sepa. Y sí, si no porque él se burlaba de las típicas oraciones que a lo mejor todo mundo podría decir. Ajá, pero decían que esa oración de protección era muy poderosa porque existen diferentes santos y cuestiones así, entonces la oración que él dio pues supongo que no era tan popular a lo mejor como una en la iglesia católica como tal, o la que siempre decimos, y fue la forma lo que lo salvó. Entonces a lo mejor no montar, pero sí puede ser la forma en la que ellos pueden manifestarse. Por ejemplo, ahorita que me hablas de Puka, se me figura mucho la cuestión del nahual, porque dices, inclusive se puede transformar, y sabemos que la forma como de engañarlos a efecto de obtener algo de ellos. Pero fíjate que Puka bien raro, porque él dejaba que se subieran a su espalda y que se dieran el rol así tal cual, y después dejaba a los viajeros en el mismo punto en el que los encontraba. Y las historias, diversas aseguraban que si el jinete tenía espuelas afiladas, ¿qué son las espuelas? No sé si ubican como a los vaqueros cuando están montados y tienen como unas rueditas con picos con las que hostigan a los caballos para que avancen, como que dan el golpe y ¡pac! Esas son las espuelas. Si los viajeros tenían como las espuelas puntiagudas o afiladas, era capaz de, ellos eran capaces de controlar al Puka a su voluntad en el viaje. Era como, si tú me controlas, te llevo y hago lo que tú quieras. Era como, lo pongo en primer lugar porque es como el menos agresivo, como el que la leyenda que dice, nada más te da un rol y te deja. Nahual que nos cuenta Selma, te hacía la maldad si no te sabías la chida. Si no sabías rezar una que no se supiera, yo no sé qué le hubiera pasado a ese señor. O sea, no, me imagino y desconozco. Pero esto, sería tenebroso. De Irlanda, Puka. El siguiente monstruo, el que les traigo, se llama Sluag. El Sluag son los llamados espíritus de los muertos sin descanso. Muchos creían que fueron personas en vida y que cometieron muchos actos atroces, como almitas en pena, por decirlo así. Tan hórridos que sus almas no eran capaces de tener un lugar ni en el cielo, ni en el infierno, y tal vez en el limbo. Entonces, dentro del folclore religioso cristiano, te decían, es que imagínate qué tan ojéis debiste de haber sido como para que ni allá ni acá te recibamos. O sea, la neta, qué tan cruel debiste haber sido para que realmente... Estos Sluag eran capaces de volar y muchas veces se les veían en bandadas como si fueran murciélagos gigantes. Llegaban desde los vientos del oeste y consigo traían la tragedia. Si tú venías volando un Sluag que venía desde el oeste, sabías que la tragedia y el desastre iban a llegar a tu casa y a tu comunidad. ¿Qué se hacía? Las personas lo que hacían eran cerrar las ventanas que daban hacia el oeste. ¿Qué ventana da hacia el oeste de tu casa? Esa la ponemos con tablones de madera para evitar que toda la peste y toda la mala vibra del Sluag que viene de esa dirección pegue a mi hogar y pegue a mi familia. Después ya se iban ellos hacia el este sin problema y tú te librabas de sus atroces cometidos. Tal cual no se metía contigo, pero traían consigo toda esa maldad que cometieron en vida. Sí, o sea, como la penitencia cargándola como tal. Ándale, como una penitencia. Y el Sluag era como que no te hago daño directo, pero si me acerco a ti, tal vez sí. Ese es el segundo de la categoría. Viene uno muy interesante que les va a gustar, porque se va a parecer mucho a una leyenda mexicana. La famosa Lady Gwyn. Es una mujer que se solía parecer a los viajeros, con ropajes blancos, y que también a veces aparecía decapitada por los caminos. Asustaba a quien se cruzara en su camino, claro. Se decía que en ocasiones esta mujer era acompañada por un cerdito color negro. Y entonces se dice que la mujer era muy malvada y que tenía un espíritu muy vengativo. Lo que hacía era como llamar a las personas que iban en el camino, como con un lamento, como con con llorar. Entonces las personas angustiadas decían, ¿qué le pasa a esta mujer? Es muy hermosa, porque trae un cerdito, no sé, está llorando, me voy a acercar. Al acercarte, que era lo peor que podías cometer, te desaparecía. ¿Qué es lo que te ocurrían? Muchas versiones. Te mataba, te perdía, te volvía loco, lo que sea. Pero de ti no se volvía a saber. Muy similar a la Llorona. Correcto. Nada más que la cuestión aquí con la Llorona es que ella se comenta que asesinó a sus 2 menores, o sea, a sus pequeños. Entonces, y los lamentos es debido a ese dolor
que ella viene cargando. Entonces, como la Así es. penitencia, la única diferencia realmente, a salvo el cerdito. Y si se te acerca la Llorona, ¿qué harías? ¿Qué pasaría? No, ¿qué Pues harías? ¿Qué pasaría? no he escuchado la historia de alguien que la haya visto físicamente. O sea, lo que sí es que la hayan escuchado, que inclusive se mantiene firme la creencia de que si está cerca, o sea, si escuchas el lamento cerca es porque está lejos, y si está lejos es porque está muy, muy cerca. Qué miedo, Entonces, no. esos lamentos, de hecho sí he escuchado 2 que 3 personas que han comentado que lo han escuchado en serio? altas horas de la noche. Entonces pudiera ser, pero desconocemos realmente qué sucedería. Yo no he conocido a una persona tal cual que me diga, ¿sabes qué? Yo vi a esta persona. Me han comentado de personas que han visto a mujeres de blanco en carreteras o cuestiones así, que esa sí es algo físico, pero no van vinculadas al lamento. Entonces, ahí sería como muy extraño. A las personas que han visto o inclusive les han dado ride, pues lo que pasa es que ven a la entidad y de pronto ya no está o se les desaparece. Por suerte, pues no ha llegado a mayores, o inclusive ha habido personas que se les cruza y pueden tener accidentes automovilísticos para tratar de evitar Sí. Como que pero trae no se da. malos eventos. Que exacto. Cosas. Me recuerda mucho y ojalá haya un capítulo de eso, el Mothman, que también es cuando trae las desgracias, se acerca a lugares donde van a ocurrir desgracias. Algo parecido los anteriores, los Sluag, más o menos. El siguiente les va a gustar mucho, a todos, es icónico, en el cine, en el teatro, el Dullahain, o también conocido como el hombre sin cabeza. El jinete sin cabeza cabalgaba con su caballito por todas las aldeas y llevaba en su cabeza, su misma cabeza la llevaba sujeta bajo el brazo. Existen varias versiones, una de que lo decapitaron y está buscando su cabeza porque nunca lo encontró, y 2 que nada más lo decapitaron y está buscando venganza a lo loco. O sea, aunque tú no le hayas hecho nada, se va a vengar del primer incauto que se le ponga enfrente. Furioso, el jinete furioso. Se cuenta que hace varias cosas. Si te encontraba en la calle, fíjate, era presagio de muerte. Si te lo encontrabas en la calle, era que alguien cerca de ahí se iba a morir. O sea, sí, ya lo viste y dices, sabes, valió chetos. Y si se acercaba y se bajaba del caballo cerca de una persona, era que esa persona en específico iba a morir próximamente. ¿Qué se decía del hombre sin cabeza? Se decía que cuando se acercaba a ti, sacaba un látigo hecho de espina, ¿cómo se llama? De la espina dorsal. La espina dorsal. Ajá. Entonces la usaba como látigo y latigueaba a las personas, las latigueaba al pasar. Pasaba con su caballo cabalgante, se veía Selma y veía o sea, obviamente como para hacerlo más tenebroso, ¿no? Que se viera. Claro, y como... para infringir dolor y para anunciar que ya viene la muerte, infrinjo dolor. También lo que hacía era, y yo no entiendo, esta sí se me hace muy ridícula, pero me da mucha risa, vaciar cubetas llenas de sangre a personas para anunciar la muerte de alguien o para anunciar esa muerte. Entonces se acercaba a un viejito, lo bañaba en sangre y se iba con su caballo. Esa era la anécdota. Esa se me hace más curiosa, de que te baña en sangre y vámonos. La más fea es cuando se acercaba y con el látigo. Pero la peor, aunque no lo pareciese, es que cuando se acercaba y se bajaba del caballo cerca de ti, aunque no te dijera nada, era que tú directamente tenías los días contados. Dullahain, el hombre sin cabeza, el icónico, el grande. No, yo... Pues, ¿qué haces ahí? Ya no hay forma. O sea, ahora sí que no es algo de lo que tú tengas como la predisposición de decir, ay, voy a verlo, ¿no? O sea, se te aparece, sucede, ya valiste. O sea, ya es como tu condena a muerte, ¿no? Sí. El siguiente monstruo o características o grupito son los Aeside o Aossi, que son seres elementales. Aquí entran los gnomos, las hadas, los elfos, todo lo ser elemental, lumínico, de bosques, que está de hecho, se dice que la parte, por ejemplo, de los elfos, que viene siendo la figura como nosotros la creemos del demonio, que una cabra con patas y cuernos, en realidad viene siendo un ser de este tipo, que... Los sátiros, ¿no? Los exacto, sátiros y todo este tipo de cuestiones. Y que muchas personas los han visto justamente porque no a todos se les puede... Bueno, no todas las personas tienen esa habilidad de poder verlos, pero las personas que sí han visto a estos seres elementales mencionan que en realidad no tienen esa como maldad como tal. Aura malvada. Exacto.
pero como Órale. es tan impactante ver su fisionomía, la asocian con el demonio y de ahí sale la figura de este ser de Baphomet. exactamente cabra con cuernos y Sí, cuerpo es la humano, imagen de un patas de sátiro. cabra y los cuernos. Entonces realmente la imagen que nos han vendido de Satanás o del demonio no es necesariamente de un ser maligno, sino de un ser elemental. ¿No saben cómo amo que Selma diga esto? Porque antes de que iniciara este proyecto de Misteria, tenía un concepto de Satanás, del oscuro, del maligno y de Baphomet bien diferente. Ahora que Selma, gracias a este podcast, ha cultivado su mente de un punto diferente, o sea, ella es de mente abierta, ¿eh? Ahora ella misma agrega el comentario, nadie se lo tiene que decir, ella les agrega el dato. Amo. Bueno, sí, los seres elementales, los duendes y las hadas, muy curiosos porque aunque sean muy bonitos, también pueden ser muy peligrosos. Una vez que las hadas se encuentran contigo y te pueden encontrar y se encuentran con tus niños y les gustan, se los pueden llevar muy juguetones. Vamos a jugar aquí a mi mundo, los niños espléndidos diciendo wow, todo es increíble, es muy bonito, y los pierden, se quedan con ellos y nunca vuelven. Hay leyendas inclusive que dicen las que embarazadas las hadas, les hacen eso. para allá iba. A las embarazadas lo que les hacen es que cuando las pierden y se las llevan al bosque, pueden dar a luz allá en su sitio, se quedan con el bebé y las dejan regresar. O cuando el bebé está recién nacido, se acercan a las cunas, los llevan, y esto es muy curioso, los intercambian con un bebé sí, que es un ser elemental, tipo hada, tipo duende, tipo eso, pero el humano, la mujer, no se da cuenta de que intercambiaron a su bebé. Y eso es una leyenda muy dada de los duendes y de las hadas, que si se lo llevan o desaparecen, o te lo intercambian por otro que no es tuyo. De hecho, hay en muchas localidades o en muchos pueblillos lugares donde las personas embarazadas o que ya están a punto de dar a luz comienzan a despertar con trenzas o con decoraciones en el cabello. Sí, y esas claro. cuestiones, los duendes, también conocidos aquí como chaneques en diferentes lugares del país, pueden generar ese tipo. Chaneques, duendes, y hay otros, Selma, aquí en México. Chaneques, Chaneque, duende. No me acuerdo del otro en este momento. Ahorita nos acordamos, gente, ahorita. Entonces, lo que hacen es, al hacer este tipo como de decoraciones o trenzas, lo que hacen es como marcar a la persona para saber que van a venir por ese bebé después. E inclusive, pues, muchas veces las abuelillas o lugares, ya personas de mayor edad en esos lugares, tratan como de dejar ofrendas a efecto de que estos seres no ataquen a la persona, o tratan de enfrentarlos a efecto de que no pase a mayores. Por eso hay muchas personas que todavía creen en las cuestiones de que ponen alfileres, las tijeras. Exacto. O cosas así, a efecto de protección por lo que se llegó a pasar en tiempos anteriores. Y ya me acordé del nombre, aluches. Los aluches son allá del sur, en plan Quintana Roo, Yucatán, Guatemala, todos estos sitios. En la parte de Oaxaca y Guerrero, claro, esos ya vienen siendo los chaneques. Y en la parte Veracruz central de México y todas estas cuestiones ya los conocemos como duendes. Duendes, sí, y más hacia el norte. Entonces, los Aosi son estos tipos seres elementales y se pueden dividir en subtipos. Hay un tipo muy parecido a la Lady Win, que no es Lady Win, y se llama Banshee. Esta sí también tiene una conexión con la Llorona. Tal vez sí, tal vez no. Son mujeres que aparecen llorando y gimiendo a la lejanía, pero se van acercando a un sitio cuando hay alguien cerca de morir. Se sabe que cuando alguien está en su lecho de muerte o está próximo, hay una mujer muy cerca que está en lamento, que está llorando, que está sufriendo, y son como estas almas. Se dice que son almas, pero también se les clasifica como seres elementales de los Aosi, que son los que vienen y te predicen que va a venir la muerte por esta persona. Y el último tipo de estos Aoshi es el Bin Nige. Ay, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bin Nige, que se pueden aparecer como mujeres lavanderas en los ríos, lavando ropajes, o también armaduras de antaño como de soldados caídos de la antigüedad y que también estaban destinados a morir. Por ejemplo, en la antigüedad se contaba que a fulanito le encontraron la armadura con una señora en el río que le estaba lavando su armadura, se va a morir, y a los días se moría el señor. ¿De dónde la señora sacó esta armadura para lavarla? ¿Quién sabe? Pero la Van Nige, o Nig, tomaba una prenda tuya, se la iba a lavar al río, como que el río representaba las lágrimas, el dolor, el velo, todo eso, y auguraba tu muerte. Era tu ropa, era tu muerte. Entonces, estos son los seres elementales del Samhain, que también es el nombre, se nos olvidó decir.
Samhain, Samhain, que son los nombres por los que también se les conoce a esta celebración. Estos son y los seres. estas entidades son las que podían cruzar el velo de la muerte y era muy peligroso, así que muchos no querían ver. Si se pueden percatar, prácticamente todas estas entidades vienen siendo arquetipos a niveles internacionales denominados de diferente manera alrededor del mundo. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una comparativa de la Banshees con la Llorona, podríamos hablar, por ejemplo, seres elementales, como lo decíamos ahorita, con duendes, aluches, chaneques. Hablabas de la primera figura que para mí eran como tipo nahuales. Y inclusive el jinete sin cabeza lo podríamos nosotros asociar aquí en Latinoamérica con el charro negro. Entonces, si se dan cuenta, son arquetipos que han recibido diferentes nombres a lo largo o amplio del mundo, pero al final siguen actuando de la misma manera en los mismos lugares. O sea, es como esa misma energía que no sabemos si ahora sí, en cuanto a espacio y a tiempo, puedan trasladarse entre planos o dimensiones, y simplemente debido a las diferentes vivencias que hay en cada país, se les nombra de una manera distinta. Exacto, el idioma, la cultura, todo es distinto, entonces tú lo nombras de una manera, que en Irlanda es de otra, y en España es de otra, y así se van por generaciones. Pero mientras, nosotros en Halloween nos disfrazamos, damos dulces, recibimos dulces, nos espantan, espantamos, hay más leyendas de que se sueltan los espíritus, también aquí en México, ¿no? De que ya es donde más se siente, que la vibra y que no sé qué. Gente, ustedes nada más disfruten esta celebridad, disfrútenla. Ahora ya conocen de dónde viene el origen, de dónde viene el dulce o truco, que es precisamente eso. Te ofrendo para que no me vengas a espantar, tú ser elemental o tú alma que vienes del inframundo. Te ofrendo para que, ¿sabes? Y entonces tú cuando llegas a decir dulce o truco, es como tú ponerte en el lugar del alma o del ser elemental y decir, dame tu ofrenda. ¿Me das algo o te puede ir mal? Exactamente. Entonces, ustedes definirán, esta es una excelente noche para que ustedes la disfruten o pasen una tenebrosa velada. Así que los estaremos esperando en los siguientes episodios, así que acompáñenos. Nos encantaría que nos dejen sus likes o comentarios, igual si tienen historias que contar, son súper recibidas. Y nos vemos en el siguiente episodio de Misteria. Gracias. Bye bye.